¿Qué tal todos? Bienvenidos al segundo módulo de estos 3 videos que estoy haciendo en relación al emprendimiento. Te quiero ayudar, porque si tienes una idea en mente, tienes una idea que poner en marcha, a mí me hubiese encantado que me hubiesen dado información útil, contenido útil, en base a qué cosas hacer. Y posiblemente son cosas como muy simples, pero que a mí en ese sentido me ayudaron muchísimo. Y cuando las implementé me solucionaron también muchos problemas. ¿Por qué? Porque posiblemente pueden ser miradas distintas, pueden ser un enfoque distinto a lo que tú crees que es lo que es el emprendimiento. Y en ese sentido lo estoy sacando desde mi experiencia, qué es lo que he hecho yo, qué es lo que me hubiese gustado que me hubiesen entregado. Y voy en base a mi experiencia, en base a lo que a mí me pasó. Y eso es lo que quiero hacer, es entregarte un contenido que te puede ayudar para que tú pongas en marcha tu emprendimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y en este segundo video, el listado de contenido o de ideas que te quiero obviamente proponer, úsalo, porque finalmente te va a ayudar harto. Anota, toma un papel, toma un lápiz y pon en marcha después esta información que te voy a entregar. Como segundo punto, y creo que en este video lo quiero como subrayar en ese sentido, que es necesitas estructura y necesitas orden. Porque si quieres avanzar, necesitas estructurar la forma en cómo vas a trabajar, cómo vas a armar tu día a día, cómo vas a estructurar tu vida para que se dé tu emprendimiento. Son cosas bien puntuales y la verdad es que necesitas esta estructura mental, necesitas una estructura física y una estructura financiera también, porque es súper importante. Muchas veces nos dejamos estar y en ese sentido las cosas pasan y uno se da cuenta que metió las patas, uno se da cuenta que no hizo las cosas como correspondía, que dejaste de lado un área que hoy se me pasó por alto y finalmente tengo un problema hoy en día. Y son simples, la verdad es que para poner un negocio que empieces en tu casa o empezar a prestar un servicio online, por ejemplo, o haces trading y vendes tu formación en relación a cómo hacer trading a otras personas, son cosas que necesitas tener un poquito en orden. Y enfócate primero en ordenar cómo vas a estructurar tu negocio. Luego de eso, los resultados van a llegar. Pero no te enfoques finalmente en la venta desde un minuto a otro, sino que estructura tu día, estructura tus cosas, estructura la forma que vas a tener para vender, pule cuál es tu producto, cuál es tu servicio, cuál es el mercado, a quién quieres apuntar, si son hombres, si son mujeres. Analiza un poquito la idea. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Cómo te vas a diferenciar de otras personas que también, por ejemplo, están vendiendo lo mismo que tú estás vendiendo? Entonces, implementa ideas de otros negocios en tu emprendimiento y empieza a estudiar. Estudia un poco qué es lo que quieres, obviamente, empezar a hacer. Cuando ya más o menos tienes eso y la idea no va enfocada solamente en los resultados, sino que en este orden, los resultados se van a dar por consecuencia de tu forma de trabajar. Y como ya hablábamos en el primer módulo, es la persona cómo empieza su día, es la persona cómo estructura su vida, es la persona, es emprendedor el que tú obviamente empiezas a trabajar desde cero, desde que empieza tu día, te preocupas primero que nada en el ser, en ese emprendedor, cómo vas a ser ese mejor emprendedor. Pero cuando ya lo llevas a la realidad y a tu trabajo, necesitas empezar a ordenar y necesitas empezar a estructurar la forma. Tienes que tomar un contador como segundo punto, que es el control de gastos y las facturas. Cómo vas a vender, cómo van a ser los gastos que vas a tener en tu emprendimiento, qué es lo que vas a tener que comprar como activos para, qué sé yo, si vas a hacer pasteles, si vas a hacer torta, cuáles son los materiales que necesitas, cuáles son los utensilios, cómo los vas a comprar, cómo los vas a facturar. Vas a armar una sociedad para que esa sociedad empiece ordenada, o lo vas a hacer, digamos, desde tu billetera, pero lleva un conteo, un detalle de gastos para que entiendas cuáles son los gastos con los cuales estás incurriendo en un principio, para entender después si es que con las ventas cubres o no cubres, obviamente, esos gastos. Es importante que hagas pruebas, es importante que te des cuenta qué es lo que estás haciendo, cuánto estás gastando, cuánto estás vendiendo. Y eso no es necesario tener un tremendo software, no necesitas comprar mucha tecnología en un principio, pero sí necesitas llevarlo como a la vida real, necesitas tener una visión real de qué es lo que está pasando en tu emprendimiento. Y eso se hace con cálculos. Si no lo sabes hacer, puedes pedir a una persona que entienda más de finanzas, pero tampoco quiero que lo lleves a la sofisticación máxima, porque no quiero que te entrampes en eso. Quiero que tú desarrolles y si eres bueno en algo, te enfoques en eso. Puedes pagar
posiblemente en un principio no, pero alguien te puede enseñar, puedes pagar, qué sé yo, un tutorial de alguna, o puedes buscar en YouTube alguna información, pero llévalo ordenado y eso es súper importante. Por otro lado, si ya constituyes una sociedad, si ya tienes obviamente contabilidad, date cuenta que un contador te puede aportar muchísimo. Y no solamente para pagar impuestos, sino que para tener la claridad de cómo llevar ese orden, dónde va la factura, o si tu sociedad, digamos, está conformada, de qué manera tienes que comprar y luego vender. Lleva un orden, un mínimo orden, que eso a mí me ayudó muchísimo, porque al principio uno se pone a comprar, la plata entra, el cliente te transfiere a una cuenta, no sabes de dónde, cómo llegó, gastaste más cosas, hay extras involucrados, entonces llevar una noción, tener una noción de efectivamente cuánto sale, cuánto cuesta producir tu producto, cuánto cuesta que tu servicio salga a la venta, si tienes vendedores, si ese servicio, qué sé yo, requiere horas de planificación, necesita horas de armar presupuesto, tienes que contabilizar eso también porque desde ahí es donde va a salir el valor y el precio finalmente de tu producto. Entonces es importante que ese contador te aporte una estructura financiera, un seguimiento de tu empresa y posteriormente cuando ya te empieza a ir bien vas a tener que pagar impuestos y hacer una serie obviamente de documentación que posiblemente, como te digo, hoy en día no la entiendas, pero tienes que tener a lo mínimo algo claro, algún enfoque en relación a ese tema. Ya en tu día a día es muy importante que estos conceptos que te doy los empieces a aplicar. Y es importante que lleves una agenda. Puedes tener una agenda, ya sea en tu celular, puedes tener un to-do list de las cosas que tienes que hacer en tu día. Pero quiero que te enfoques en la acción, que te enfoques en realmente en trabajar muy rápido. Como ya hablamos en el primer módulo de revisar bien tus hábitos, hoy en día ya estás trabajando como un emprendedor. Y tienes que ponerte el chaleco, la chaqueta de ese emprendedor. ¿Cómo trabajas emprendedor? ¿Qué es lo que quieres tú para tu emprendimiento? ¿Cuál es el orden que le vas a implementar? ¿Cuál es la agenda que vas a tener? En la mañana, como ya hablábamos, y te lo repito, esa persona ya entrenó, ya se construyó, ya hizo su desarrollo personal, ya está pensando positivo, ya va con una visión clara, pero su emprendimiento también lo tiene que aplicar de la misma forma. Necesitas llevar una agenda, necesitas hacer un listado de cuáles son las cosas que tú vas a hacer en tu día. Necesitas priorizar, necesitas darte cuenta cuáles son las tareas más importantes de tu día, cuáles son las acciones que tú vas a hacer para acercarte a que se den esos resultados, sin pensar en los resultados, porque eso es uno de los problemas y errores que cometen todos los emprendedores, que es me tengo que enfocar en vender, en vender, en vender y transforman esa venta en lo que te hace sentir bien. Y la verdad es que, como te digo, en este cambio de mindset que he tenido, tienes que aplicar una mentalidad totalmente distinta. Enfócate en las acciones, enfócate en qué es lo que tú tienes que hacer para acercarte a esos resultados, pero no estés pensando constantemente en los resultados. Y salir de ahí, de ese enfoque, que es la persecución del resultado, te lo va a dar esa construcción diaria que tú tienes que hacer. Por eso el entrenamiento es vital. Por eso tu desarrollo personal es vital, porque tienes que empezar a actuar y tienes que traer esa mejor versión tuya, esa persona al emprendimiento. Y te pones la chaqueta al emprendimiento y empiezas a trabajar de esa forma. Entonces es importante que priorices, que seas ordenado, que veas bien qué es lo que tienes que hacer en tu día y cuáles son esas acciones que tienes que ejecutar a diario para conseguir luego esos resultados. Entonces, esa es la forma que quiero que empieces a trabajar, con ese mindset. Toma nota porque es demasiado importante. Si de verdad te está ayudando, dale un like. Si de verdad te ayuda, compártelo con otra persona, con tu socio, con quien vas a trabajar. Entonces, es importante que lo veas de esa manera. El espacio de trabajo, otro de los conceptos que son importantes. ¿Por qué es clave? Yo muchas veces trabajé desde mi casa, en distintos periodos, pero considero que es muy importante tener un entorno o tu espacio de trabajo, que no tienes interrupciones, que tus hijos no están gritando al lado, que no tienes ruido, por lo menos tener las horas de trabajo que tú destinas a tu trabajo lo más tranquilas posible porque necesitas enfoque, necesitas claridad, necesitas estar concentrado. Y es así como vas a poder avanzar. Entonces, todo lo que tú priorizaste, todo ese calendario que tienes, trata de sacarlo lo más rápido posible y te vas a transformar en una bestia. Pero cuando tú empieces realmente a trabajar con esa mentalidad inquebrantable, con esa mentalidad de avance, las cosas se van a empezar a dar. Entonces, eso es súper importante, eso es súper clave, que yo quiero que te metas en tu cabeza ese chip, esa mentalidad que es la mentalidad de un emprendedor. Y tu rutina diaria, que es lo que hablábamos en el primer módulo, te va obviamente a apoyar tu día a día empresarial, tu día a día de emprendedor. Y eso es lo que tú tienes que aplicar todos los días. Y eso es súper importante. Eso es lo que yo en el último tiempo he estado aplicando. Es cómo yo me enfrento a mis problemas, cómo yo me enfrento al trabajo, cómo yo me paro frente a las dificultades que van a aparecer
en mi emprendimiento. Y eso es súper importante porque el emprendedor siempre cae en que esto está mal, en que no me está resultando esto, y pones el problema en prioridad. Y tiene que ser al revés. Tú eres la prioridad. Tú tienes que trabajarte primero todos los días. Cumple tu listado de acciones, de tus hábitos, y luego de eso viene tu emprendimiento. Por eso puedes empezar a balancear. Y es así como se va a dar una estructura perfecta en que tú finalmente te fusionas con tu emprendimiento. Y eso es súper importante porque al final vas trabajando desde la alegría, desde lo bueno, desde que las cosas resulten, desde ayudar al otro, en que tú sabes que tu producto es buenísimo, de que tú sabes que tú estás prestando el mejor servicio. Entonces vas así, activo por la vida, vas con una actitud potente en la vida. Y eso es súper clave. Y esta mentalidad que te digo, que es lo que yo aplico en mi emprendimiento, ha sido mi cambio de vida. Ha sido la forma que yo he tenido para sentirme bien trabajando. Y ser emprendedor feliz, en el sentido de no arrastrar tu negocio, no arrastrar tu emprendimiento, que no sean solamente problemas. Y ese enfoque ha sido clave. Eso es lo que yo he invertido en mí. Si tú no inviertes en ti, ok, capaz no tienes la plata, capaz hoy en día no lo ves importante, pero hazlo. Capaz estás viendo mis videos y te son de mucha utilidad. Ojalá que así sea, dale un like. Pero invierte en ti. Yo creo que tener una persona cercana que vaya más avanzado que tú, tener una persona que te vaya o que te permita o donde tú puedas ir a hacer preguntas y mirar desde otro punto de vista el problema que tienes hoy en día, va a ser clave para ti. Pero bueno, resumiendo, no me quiero alargar la verdad. Este segundo video es en relación a eso, a tu espacio de trabajo, cuál es el orden, en qué vas a priorizar, cómo te vas a enfocar todos los días. Y tienes que hacerlo de esa forma. Es muy importante que seas ordenado en conseguir ese listado que tú te propones a diario, porque es la única forma. Nadie te va a perseguir para que tú lo hagas, nadie te va a preguntar cómo vas en tu emprendimiento. Eres tú el que tiene las herramientas y eres tú el que tiene obviamente la responsabilidad de llevarlo al siguiente nivel. Así que eso, te dejo, nos vemos en un siguiente video. Suerte.